Amado Padre que estás en el cielo, venimos a ti primeramente a través de Jesucristo, Señor, honrando y bendiciendo tu nombre como siempre, Padre, dándote gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor, y porque tu palabra dice que tus misericordias, Señor, son para siempre, Señor. Muchas gracias, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, por tu palabra, por esa bendición tan grande que nos has dado a través de Jesucristo, Padre, y a través de la guianza de tu Santo Espíritu, Señor. A ti damos honra y gloria porque solamente tú te la mereces, Señor, porque eres el único Dios verdadero, Padre. Ante ti nos humillamos y nos postramos, Señor, y vengo pidiéndote esta tarde, Señor bendito, por mi persona y por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que tu gracia, que tu favor, Padre, a través de tu Santo Espíritu nos abrace, Señor, con tu presencia, con tu palabra, con tu verdad, Señor. Yo te ruego en esta tarde, Padre, que seas tú, Padre, a través de tu Santo Espíritu, Señor, hablando por mi boca, Padre. Tu palabra dice que tu palabra es para instruir, para redarguir, Señor, para exhortar, Señor. Tu palabra es para consolar y de esa manera yo la quiero hablar, Padre. Solo te pido, Señor, que me des la gracia, la sabiduría y el favor, Padre, para que tu nombre sea honrado en medio de la congregación, Padre, y que nosotros como pueblo tuyo nos podamos edificar, Señor. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros. Muéstranos tu palabra, porque ahí está la vida eterna a través de Jesucristo, Padre. Gracias te damos una vez más en Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntese, hermano, por favor. Sentadito, vamos a leer la Biblia para que usted esté confortable, para que no se ponga nervioso, que descanse si está cansado. Amén. Le voy a pedir, por favor, si vamos al libro de Filipenses. Ahí vamos a estar con la ayuda de Dios. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer solamente, yo creo para empezar, del 5 al 6, por favor, Chely. Filipenses 2, del 5 al 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Gloria a Dios, hermano. El libro de los Filipenses, hermano, yo no sé cuántos estamos o cuántos hemos estudiado el libro de los Filipenses. Voy a mostrarle con la ayuda de Dios un poquito un panorama de lo que es el libro de los Filipenses. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, nosotros ahí vemos Pablo, Sila y Timoteo en su segundo viaje misionero. Dice la Escritura que Pablo quería ir a Bitinia, a Asia, pero dice que el Espíritu no se lo permitió. Dice la Escritura ahí en el capítulo 16 del libro de los Hechos que Pablo tuvo una visión donde un macedonio le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. A través de esa visión, a través de Pablo, de escuchar la voz del Espíritu Santo, Pablo se va a Macedonia. Yo creo que la mayoría que estamos aquí conocemos esa historia. Y ahí empieza, hermano, la obra de Dios en Filipenses. Pablo se encuentra a la orilla de un río cuando van a la oración con algunas mujeres, y ahí dice que empiezan a orar. Hay una mujer que se llama Lidia y dice que recibe el mensaje de Pablo, y Dios a través de esa mujer también que la usa empieza el ministerio. Ahí a través también de esa mujer empieza el evangelio, en ese lugar, en esa ciudad, y ahí podemos decir que nace la iglesia de los Filipenses. La iglesia de los Filipenses, hermano, ¿por qué se llama Filipenses? Porque estaba en Filipo. ¿Por qué se llamaba Filipo? Según la historia dice que había un rey que se llamaba Felipe. Según ese rey Felipe, era el padre de Alejandro el Grande, o de Alejandro el Magno, como le llaman. Entonces, por eso que ese lugar se llamaba Filipo, supuestamente por ese rey. Entonces, hermano, como le decía, a través del evangelio del Señor Jesucristo, el Señor usando a Pablo, a Sila y a Timoteo, ahí empieza la iglesia en Filipo. Hermano, la palabra del Señor dice
A través de leer la Escritura, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, nosotros podemos entender que la iglesia de Filipo era una iglesia muy especial para Pablo. Algunos comentaristas dicen que de todas las iglesias, Pablo amaba todas las iglesias, pero dice que de todas las iglesias, la iglesia de Filipo era una iglesia muy especial para él. Pablo, hermano, estando encarcelado, dice la Escritura, de ahí él escribió esa carta a los filipenses. ¿Por qué la escribe, hermano? La iglesia de los filipenses había 3 conflictos. El primer conflicto era de que ahí en la iglesia había división. En la iglesia de los filipenses, hermano, había falsos maestros. Y la iglesia de los filipenses estaba siendo atacada por la gente de afuera también. El apóstol Pablo en el capítulo 4 de los filipenses dice, les manda a decir a ellos, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces nosotros podemos ver, hermano, cómo dentro de la iglesia había falsos predicadores. Y eso era una preocupación para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermano, en el capítulo 1 del libro de Filipenses, le dice a los filipenses que él ruega, que él ora a Dios, porque los filipenses, dice, crezcan en ciencia y en conocimiento, que crezcan en amor, en ciencia y en conocimiento. Fíjese, si nosotros, hermano, no crecemos en amor por la palabra, en ciencia, en el conocimiento de la palabra, difícilmente nosotros vamos a llegar a la estatura que Dios quiere que lleguemos. En todo el conjunto del que la Biblia nos habla, en amor, en misericordia, en bondad, en todo, hermano, difícilmente. Por eso el apóstol Pablo, una de las oraciones que él tenía, dice que lo hacía con todo su corazón, es que los filipenses, vuelvo y repito, dice que ellos crecieran en amor, en, ¿qué dije? En ciencia y en conocimiento. Entonces el apóstol Pablo, viendo los conflictos que había, hermano, dentro y fuera de esta iglesia, nosotros vemos también en el capítulo 1, por mostrarle un panorama, en el capítulo 4, que Pablo les manda decir, le dice, ruego a Evodia y a Sinti, que dice, que se pongan, como diciendo, que se pongan de acuerdo. Entonces nosotros podemos ver desde el capítulo 1 al capítulo 4, que tiene 4 capítulos, el libro de los Filipenses, hermano, la problemática que había en esa iglesia. Los filipenses eran hombres y mujeres, era un pueblo de Dios que amaba a Dios. De la manera que Pablo se expresa a ellos desde el capítulo 1, hermano, es una manera muy especial, porque Pablo les dice que él los ama con la entraña de su corazón. Pablo les dice que ellos hicieron mucho por ellos, por Pablo. Pablo les dice, cuando yo estuve en Tesalónica, dice, una y otra vez me mandaste o me ayudaste para mis necesidades. Entonces Pablo tiene un afecto muy especial por esa iglesia, por ese pueblo de Dios. Por lo cual el apóstol Pablo, hermano, les manda decir, ¿puedes leer por favor, Chely, otra vez? Ahí mismo. ¿El 5 y el 6? Sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Haya pues en nosotros, dice, este sentir que hubo en Cristo Jesús, dice, en cual siendo Dios, dice, no estimó como cosa a que aferrarse. Pablo, hermano, les está poniendo como ejemplo al Señor Jesucristo y les manda decir que Jesucristo, aún siendo Dios, dice que Él no escatimó ni su propia vida. Eso dice la Escritura. El cual siendo Dios, dice, Él no se aferró, dice. Y dice la Escritura que Él se hizo como un hombre. Él siendo, hermano, el dador de la vida, Él siendo el Rey de Reyes y Señor de los Señores, dice que Él, hermano, no escatimó. Dice que Él se hizo como un hombre, teniendo un reino, hermano, teniéndolo todo. Y Él vino a este lugar, a esta tierra, hermano. Dice la Escritura que se humilló a sí mismo y se hizo como nosotros.
Lo que Pablo les está dando a entender a esta iglesia, hermano, que así como Cristo se humilló, así como Cristo obedeció al Padre, de esa manera ellos tienen que aferrarse a la palabra, y les pone como ejemplo a Jesucristo. Y le dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál fue el sentir de Cristo, hermano? Venir y morir por nosotros, el cual, dice, siendo Dios, no escatimó ni su propia vida. Nosotros, hermanos, estamos obrando igual como Cristo, como el ejemplo que tenemos de Jesucristo. ¿Tenemos el mismo sentir de dar la vida por Cristo? Ya vamos a ver algunos ejemplos aquí, hermano. Y la palabra de alguna manera nos va a confrontar a todos. Porque eso es la maravilla que Dios dejó a través de su palabra, de que nos hable, de que nos concientice, de que nos haga pensar. Pero no tan solo para quedarnos con esos consejos, sino para actuar, para seguir adelante y hacer las cosas como Dios manda. ¿Sí, Chenny? Sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo. ¿Qué más? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese, estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo. Y teniendo una muerte de cruz. Hermano, lo que nosotros podemos entender en esta escritura, que Pablo les dice a estos hombres, y les pone el ejemplo de Jesucristo, cómo Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, se humilló. Él no escatimó su propia vida. Y nos da un ejemplo, y nos dejó un ejemplo en su palabra, de que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Jesucristo lo dio todo por nosotros. Pero nosotros, ¿qué estamos dando por Cristo, hermano? Como iglesia nosotros muchas veces nos acomodamos. Como iglesia muchas veces nosotros buscamos nuestros propios méritos. Y lo que Pablo le dice a estos hombres aquí, a estas mujeres, hermano, a esta iglesia, es de que ellos tengan ese sentir que tuvo Cristo. Que tengan ese anhelo, ese amor, esa misericordia, que también nosotros como iglesia la tengamos, y que de esa misma manera nosotros también sigamos adelante, mostrando, reflejando a Cristo, hermano. Amén. Él tomó siervo, dice que Él tomó forma de siervo, y nosotros muchas veces nos cuesta, no queremos ser siervo, queremos mandar, no queremos que nos manden, y eso es lo que hace la diferencia en nosotros muchas veces, y por eso no hay un crecimiento en nosotros. Porque este ejemplo que Pablo les está poniendo a los filipenses es el ejemplo más grande que podamos ver a través de Jesucristo. ¿Puede leer el 12, por favor, Shelly? Gloria a Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice, por tanto, amados míos, dice, como habéis obedecido. No solamente dice que en mi ausencia. ¿Y qué más? Ocupaos en vuestra salvación. No, antes de eso. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea que en un tiempo Pablo estuvo con los filipenses y era un pueblo obediente. Era un pueblo, hermano, que yo creo que a lo que Pablo dice, que buscaba a Dios, que se entregaban a Dios, que buscaban las cosas de Dios. Entonces Pablo les está diciendo, por tanto, amados míos, dice, como diciendo, cuando estaba yo, ustedes se esforzaban, pero ahora que yo ya no estoy, hagan lo mismo. Ahora que yo ya no estoy, sigan adelante. Porque muchas veces, hermano, nosotros así actuamos. Yo recuerdo que yo trabajaba en un grupo en la construcción y había un mandamás en la bolita de nosotros, hermano, y era el líder de nosotros, y era pero bien haragán ese hombre. Pero cuando llegaba el supervisor, hermano, había veces que llegaba el supervisor ya cuando llevábamos 9 horas de trabajo, trabajábamos 10 horas, ya andábamos bien cansados. Y a veces llegaba 1 hora antes de irnos, nomás llegaba. Ese hombre, yo no sé de dónde le salían fuerzas, se movía como caricatura para que lo viera el patrón. Pero cuando el patrón no estaba, hermano, era el hombre más haragán que usted pueda haber conocido. Entonces Pablo lo que les está diciendo aquí, no nomás cuando estaba yo busquen a Dios, sino ahora también que yo no estoy, búsquenlo, sigan adelante. Pablo, hermano, como iglesia los está animando, que no tenía que estar él ahí,
sino que ellos pongan su mirada en Dios, sino que ellos vean el ejemplo que Pablo les está dando aquí a través de Jesucristo, que Él siendo Dios dice que no escatimó, que Él se humilló y que Él se hizo hombre, se hizo siervo. Y es lo que Pablo les está proyectando a ellos, que vean a Cristo, que vean el ejemplo de Cristo, que esté el líder o que no esté el líder, sigamos adelante, que esté el pastor o no esté el pastor, la obra no es del pastor ni de ningún hombre, es de Cristo. Entonces, aunque no esté el siervo, vamos a seguir adelante, hermano. Así tiene que ser la iglesia. Pero muchas veces, hermano, nosotros no somos confiables como parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque estamos muchas veces muy alejados de Dios. Entonces la oración de Pablo era que ellos crecieran en amor, en ciencia y en conocimiento. Porque a través de ese conocimiento, a través de esa ciencia vamos a poder entender el propósito de Dios, hermano. Si no, aquí vamos a estar, hermano, nomás oyendo la palabra como oír llover. Qué bonito llueve cuando se ve por una ventana y uno ve llover afuera, ¿eh? Se ve bien bonito. Pero cuando está uno allá afuera no es igual, es diferente. Mayormente si está haciendo frío. Entonces Pablo aquí les muestra primeramente a Jesucristo. Y les dice que tengan, ¿qué, Cheni? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Fíjese, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Hermano, Pablo no nos está diciendo en el sentido de que usted y yo vamos a perder la salvación, porque la salvación no se pierde. Pablo lo que les está diciendo es que ellos se ocupen en lo que es la obra de Dios. Amén. Que se ocupen en la lectura bíblica, que sigan adelante, que se ocupen, hermano, en todo lo que es la iglesia, que no desmayen, que cuiden, hermano. En otras palabras, le está diciendo que cuidar vuestra salvación con temor y con temblor. Lo está diciendo de una manera, dice la Escritura, hermano, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, con ese temor reverente, hermano, que nosotros busquemos, guardemos esa salvación, con ese temor que Dios puso en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Con temor y temblor, hermano, con ese cuidadez, hermano. Por ejemplo, cuando usted se levanta, si usted se levanta y duermen, digamos, en ese cuarto quizás 4 o 5 personas, y en todas esas personas quizás hay unos corajudos que cuando usted se levanta en la mañana se molestan. Entonces usted con cuidadito va para que no hacer ruido, para no despertarlo. Entonces con ese cuidadez, hermano, con ese cuidadez nosotros que vayamos caminando por el camino que es Jesucristo. Porque de esa manera nosotros no vamos a errar, sino que vamos a estar seguros. Vamos a estar ahí, hermano, nosotros siguiendo para adelante. Entonces dice Pablo, cuiden esa salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación, dice en alguna otra escritura, perdón, en algo otros, ¿cómo se dice? En algunas otras versiones. Dice, guardad la salvación. Entonces, hermano, Pablo aquí les proyecta y les dice, miren a Cristo. Su ejemplo es Cristo. A través de lo que Cristo hizo por nosotros o por ustedes, de esa manera ustedes van a poder caminar si ustedes ven a Cristo. A través de la alianza del Espíritu Santo, hermano, Dios nos ayude para que nosotros dejemos todas esas críticas y todas esas murmuraciones. Porque sí lo necesitamos. ¿En cuál vamos, Chely? Ya perdí lo que... Para que se perdón, ¿En qué vamos ahí? Así desde la palabra de vida. ¿Qué versículo es ahí? El 16. 16, ok. Así desde la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Dice, así desde la palabra. O sea, que nos tomemos, que nos aferremos de la palabra, hermano. Para que en el día de Jesucristo, en el día que estemos delante de Dios, dice, yo pueda gloriarme. Si no, como diciendo, va a ser en vano lo que yo hice por ustedes. Porque, hermano, muchas veces es el colmo que nosotros en la iglesia tengamos un buen maestro, un buen pastor que nos enseña la palabra de Dios, y que lo que estemos rodeados de él, hermano, seamos unos ignorantes de la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces es lo que Pablo les está diciendo, para que del día de Cristo, dice yo me pueda gloriar en ustedes, dice que nos saciemos, dice, como aquel hombre que dice que sació de los cuernos del altar.
De esa manera Pablo está diciendo a esta iglesia: asíese de la palabra, tomen la palabra, atesórenla, búsquenla, léanla. Amén. Para que en el día de Cristo yo me pueda gloriar de ustedes. Si no, como diciendo, va a ser en vano lo que yo hice. Amén. Porque es triste muchas veces cuando un pastor, hermano, cuando un maestro enseña la palabra y enseña y ve el pueblo igual. El pueblo no responde, hermano. ¿Qué pasa? Amén. ¿Cuántas veces Dios nos va a hablar a través de su palabra, hermano? Para que nos alineemos, para que tratemos de caminar bien. Vamos a ver cómo va hablando la palabra, Vamos al 17, Jerry, por favor. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y aunque sea derramado, dice, en libación. Hermano, cuando hacían un sacrificio, dice que ellos, libación quiere decir como una ofrenda. Ellos derramaban, decían como no sé cómo, era como un aceite. Algunos dicen diferentes cosas, como vino mezclado con agua, algo así, dice que derramaban cuando hacían un sacrificio. Entonces Pablo le está diciendo, cuando se ha derramado en libación, dice. O sea que Pablo, hermano, todos lo sabemos, que el camino de Pablo, hermano, el ministerio de Pablo fue un ministerio de sufrimiento. Pablo fue uno de los hombres, podemos decir, después de Cristo, que fue uno de los que más sufrió. Entonces Pablo, léelo por favor. Pablo le está diciendo aunque aquí, se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. O sea que Pablo, hermano, por eso dicen los comentaristas que Pablo, de todas las iglesias, esta era una iglesia muy especial. Porque si usted lee desde el capítulo 1 al capítulo 4, Pablo le da a entender que él iba a morir. Así es. Que él ya iba a ser derramado en libación, por eso dice. Le da a entender que él quizá, aunque Pablo les dice, espero sí ir a verlo. Pablo tenía la fe, esa esperanza de que Dios le permitiera ir a verlo. Pero Pablo, hermano, el ministerio de Pablo fue un ministerio de sacrificio. Fue un ministerio, hermano, bien triste, podemos decir. Dicen los historiadores, hermano, que las cárceles de Roma no eran cárceles comunes como las que hay aquí. Dice que eran subterráneos las cárceles. Y dice que eran tan oscuras, hermano. Entonces, Pablo, hermano, en este libro expresa varias cosas. Y él habla de sufrimiento, él habla de aflicción. Según los historiadores, dice que en Roma, en ese tiempo, en esas cárceles, cuando una persona entraba o lo metían en esa cárcel, dice, no era como en estos tiempos que meten a una persona en la cárcel y dice, salen de 1 año, salen 2 años, lo sentencian por algún tiempo. No, va a salir algún tiempo, no. Dice que cuando una persona en Roma en aquellos tiempos entraba a la cárcel, era para morir, para sentenciarlo. No era para guardar 3 meses, 5 meses, para guardarlo ahí, después lo iban a sacar. Cuando entraban ahí a esos lugares, dice que eran para morir. Por eso Pablo, cuando cayó ahí, Pablo ahí murió, hermano. La escritura no nos enseña todo lo que Pablo padeció, pero lo que la historia cuenta, hermano, y dice a través de todos estos hombres de Dios, hermano, lo que ellos pasaron fue algo bien triste, fue algo bien doloroso. Lo que Pablo sufrió, lo que Pablo pasó, hermano, ¿sabe por qué lo soportó? Porque tenía a Cristo en su corazón. Amén, amén. Porque tenía el Espíritu Santo, tenía la fuerza y la fortaleza y el poder de Dios. Amén. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pablo, si alguien experimentó el poder de Dios, hermano, en su vida, fue Pablo. Pablo fue uno de los hombres, hermano, que experimentó el poder y la presencia de Dios. Entonces, hermano, Pablo aquí le dice, aunque yo sea derramado, es como si le dijera, aunque en un poco tiempo yo voy a ser sacrificado, de todos modos me gozo por ustedes, dice, quiero gozarme por la fe de ustedes. O sea que en parte Pablo, hermano, Pablo los animaba, pero muy dentro de Pablo, hermano, como hombre, como ser humano, aunque era un hijo, un siervo de Dios, muy dentro de él, si usted lee la carta de los Filipenses, había tristeza. Había tristeza, y más adelante lo vamos a ver. Había tristeza en él. Amén. ¿Sigue, Chely? Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Así como él les manda en esa carta que él se goza,
Porque Él quizás en poco tiempo Él va a ser ya sacrificado. Dice, gozados también vosotros, dice. O sea, Él por ningún momento quiere que ellos se entristezcan. Pablo, hermano, eran tantos sus padecimientos, pero más que todos sus padecimientos, era el poder de Dios en su vida. Que Pablo, hermano, él lo expresa, él ya no escatimaba ni su propia vida. Pablo llegó al punto que él a irse con Cristo sería mejor. Cosa que nosotros no hemos experimentado, hermano. Pablo llegó a un punto a través de tantas cosas que pasó, hermano, que él ya, el ser sacrificado, el irse de este mundo, era lo mejor para él. Pero él decía que por causa de los hermanos, por causa de su gente, por ese amor que ellos tenían, si Dios lo permitía, él se podía quedar otro rato, como diciendo. Entonces Pablo aquí, estos hombres, a esta iglesia, perdón, nos anima, diciéndole en el capítulo 19, ¿vamos, Jenny? Sí. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Espero en Dios, dice, enviarle a Timoteo para que yo también, dice, esté de buen ánimo a saber de vuestro estado. O sea, él les está diciendo que él les iba a mandar a Timoteo para que Timoteo le trajera noticia cómo estaban ellos. Y a través de las buenas noticias que Timoteo le trajera a ellos, él se iba a fortalecer. Pero ¿qué dice más, Jenny? Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Fíjese qué tremendo, hermano. Aún Pablo, aún nosotros podemos ver en estas iglesias, hermano, lo que Pablo expresa, lo que Pablo dice. Dice, porque a nadie tengo, dice, del mismo ánimo que se interese por vosotros. Sinceramente. ¿Quién se interesa por mí? ¿O yo me intereso por usted? Sinceramente. Hermano, estamos lejos. ¿Qué más se le dice? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Fíjese, porque todos buscan lo suyo propio, no lo de Cristo Jesús. ¿Cuántos de vosotros buscamos lo de nosotros, lo que a nosotros nos interesa primero, hermano? Usted y yo buscamos los intereses de Cristo Jesús. Primero yo, después yo, y al último yo. Y a Cristo, con nuestros hechos decimos muchas veces, no lo conocemos. Porque dice Pablo, porque todos, fíjese cómo había iglesia, cómo estaba la iglesia, porque todos buscan lo suyo propio, dice, no lo de Cristo Jesús. Hermano, Dios nos está hablando en esta tarde a que nosotros no seamos como esas iglesias. Quizás lo que Pablo expresa aquí de decir todos, no es toda la iglesia que estaba así. Quizás eran 2, 3, 4, 5, 6 o hasta 10. ¿Sí me entiende? Pero aunque hayan sido 4, 5, 6 o 10, ¿cuántos estamos aquí? ¿Nos cae esa palabra a nosotros? Yo creo que sí. Nosotros buscamos lo de nosotros propios, lo que a nosotros nos interesa. Nos amamos tanto, hermano, que no tenemos tiempo para Cristo. ¿Qué sigue, Cherry? Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. O sea que Timoteo, hermano, ya lo conocían en Filipenses, allá los Filipos. Porque todos conocen los méritos de Él, ya lo conocía, tenía un testimonio. Pablo aquí, hermano, se los está presentando y les está diciendo, ya conocen ustedes quién es Timoteo, como diciendo, es por eso que yo se los voy a enviar. Y nosotros sabemos que Timoteo era un hombre. Cuando Pablo lo tomó para que fuera con él a las misiones, dice que todos daban buen testimonio de Timoteo. Hermano, Timoteo, estuvimos viendo la biografía de Timoteo, hermano.
y de otro personaje y de Pablo. Dicen los historiadores que estos hombres fueron uno de los hombres junto con Pablo que más se esforzaron en la obra de Dios. ¿Se recuerda esa escritura? No sé si está en Primera de Timoteo, donde dice, Pablo le dice, ya no tomes, ¿qué le dice? Agua, que tomara vino. Ya no tomes agua, sino toma un poco de vino. ¿A causa de qué? Pero dice de tus frecuentes enfermedades. Pablo, Timoteo, hermano, era un hombre que también tenía achaque, que tenía enfermedades, porque la Biblia así lo dice. Pero era un hombre, hermano, que no paraba. Era un hombre, hermano, esforzado. Era un hombre, hermano, que no estaba escatimando ni aún su propia vida. Eran ejemplos, hermano, y Pablo aquí lo está presentando como un ejemplo. Dice, porque no hay nadie que se interese por vosotros, porque todos, dice, buscan lo suyo propio. Ojalá que podamos entender, hermano, esta escritura. Gloria a Dios. Vamos en el 20 o 19, Chely. 23. 23. Así que a este espero enviarlos luego, que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo tenía la fe de que él fuera pronto. Dice, así que confío en mandarles a este, dice, en lo que yo vea cómo van mis asuntos. Tenía asuntos que arreglar Pablo. Primero tenía cosas que arreglar para enviar a Timoteo. No era cualquier persona Timoteo, hermano. Vamos al 24, Chely. Es el 25. Mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo, hermano, en lo que leímos al principio, primero pone como ejemplo a Cristo. Cuando Pablo dice que él va a ser derramado en libación, pone el segundo ejemplo de él, de Pablo. Luego pone como ejemplo a Timoteo. Ahorita ya vamos con Epafrodito, que es el cuarto ejemplo que está poniendo Pablo aquí. ¿Qué más dice, Jenny? Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Según la historia dice que la iglesia de Filipo, hermano, le mandó a Epafrodito para que Epafrodito le ayudara también a Pablo en sus necesidades. Epafrodito, hermano, él estuvo como pastor en la iglesia de los Colosenses en una historia varios años, pero también ministró a esta iglesia de los filipenses. Y según los mismos filipenses lo envían a Pablo a mandarle noticias, porque dice que él es su mensajero fiel. Y se lo envían a Pablo, pero también para que esté al servicio de Pablo, al cuidado de Pablo. Colaboraciones monetarias. Dice que él es su colaborador y compañero, dice, de milicia. Eran compañeros, hermano. Ellos predicaban, ellos hablaban. Ellos, hermano, eran hombres imparables. Eran hombres que no desmayaban. ¿Por qué, hermano? Porque ellos buscaban el favor de Dios. Porque ellos, hermanos, se aferraron a servir a su Señor. El día que nosotros nos aferremos, hermano, y como dicen por ahí, que nos caiga el 20, lo mucho que nosotros nos preocupamos por nosotros, por vuestras necesidades, hasta el día que entendamos, y que por la obra de Cristo nos preocupamos muy poco, el día que entendamos, hermano, quién es Dios y lo que Dios nos demanda. Y ojalá que sea pronto, es el día que nosotros vamos a poder entender quizá la importancia que es la obra de Dios. ¿Qué más dice, Jenny? Porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros y gravemente se angustió porque habían oído que había enfermado. O sea que Epafrodito, hermano, él quería ir, pero Epafrodito enfermó. Pero Epafrodito se dio cuenta que la iglesia de los filipenses se dieron cuenta que él se había enfermado. Entonces, Epafrodito, entendiendo la preocupación que tenían los filipenses, dice que él grandemente se angustió. Fíjese, se angustió porque ellos supieron que él estaba enfermo, que estuvo a punto de morir. Fíjese el amor que tenían.
Y él dice, ¿cómo estarán allá pensando de mí? Estaba angustiado porque ellos quizás tenían tristeza, porque ellos estaban preocupados como iglesia, como cuerpo de Cristo. Podemos ver, hermano, podemos ver el amor que estos hombres tenían a la obra de Dios a través de los hermanos. ¿Qué más dice, Jenny? Pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Si se fija, hermano, que el apóstol Pablo tenía tristeza. Amén. Dice, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Entonces nosotros, por esto que Pablo dice, hermano, nosotros podemos entender que había tristeza en Pablo. Así es. Pero era el Señor que lo animaba, era el Señor que lo fortalecía para que Pablo escribiera estas cartas y animara a la iglesia. Era el mismo Dios, hermano, usando el canal de Pablo. Pero Pablo como hombre, hermano, él se entristecía. ¿Por qué? Por el lugar que él estaba y quizás lo que estaba padeciendo. Aparte el amor que Pablo tenía por las iglesias, hermano, eso a él de alguna manera lo preocupaba mucho. Y era parte quizás de su tristeza que él tenía, de que él no podía ir viendo lo que estaba pasando en la iglesia. Cómo de alguna manera estaban combatiendo la iglesia, hermano. Porque había división, porque había falsos maestros dentro de la iglesia. Él dice que ahí había unos que predicaban a Cristo por ser visto, otros dice que lo predicaban de buena voluntad. Entonces podemos ver nosotros, hermano, cómo estaba así, cómo había gente dentro de la iglesia predicando algo muy diferente a lo que Pablo les había enseñado a los filipenses. Entonces, hermano, lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde es que nosotros, hermano, pongamos nuestra mirada en Cristo. Que nosotros, hermanos, tratemos de crecer, hermano, en amor, en ciencia y en conocimiento, porque es de esa manera que vamos a entender nosotros el plan de Dios. Y que nosotros, hermanos, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, porque es de esa manera que Dios pone el querer como el hacer en nosotros, en su buena voluntad. Si nosotros no nos preocupamos, hermano, por la Escritura, por seguir las reglas de las Escrituras, difícilmente vamos a crecer, hermano. Si nosotros, hermanos, no nos ordenamos nosotros, hermanos, así como Dios quiere que nos ordenemos a través de la palabra, difícilmente va a haber un crecimiento en nuestras vidas. La Escritura dice que Dios quiere que todos vengamos al conocimiento, pero también a que nos arrepintamos, hermano. Entonces, hermano, ¿qué nos queda a nosotros como pueblo de Dios? Es buscar a Dios, hermano. Si nosotros decimos que somos parte del cuerpo de Cristo, no podemos estar, hermano, alejados nosotros del cuerpo de Cristo. Si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si nosotros nos amamos decirse que somos cristianos, hermano, tenemos nosotros que buscar a Cristo. Tenemos que poner nosotros nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. No podemos caminar, hermano, a como a nosotros nos venga en gana. ¿Qué más sigue, Chen? Gloria a Dios. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Fíjese, recibirle pues con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Según los historiadores dicen, hermano, que Epafrodito, hermano, era un hombre, dice, tan entregado a la obra de Dios, que Epafrodito, aunque él tuviera algún padecimiento, algún achaque en su cuerpo, dice que él no escatimaba su vida. Por eso dice que Epafrodito estuvo a punto de morir, él estuvo enfermo por hacer la obra de Dios. No era un hombre que porque le dolía una uña o ya no voy a la iglesia, que porque me da comezón en una oreja ya no voy a la iglesia. No, hermano, eso no es nada. Hoy en día la iglesia de Dios alrededor del mundo ponemos cualquier excusa para no llegar a la iglesia, hermano. Estos hombres, Timoteo, Pablo, Epafrodito, fueron hombres que dieron su vida por el Evangelio. Fueron hombres que no escatimaron ni su propia vida como el Señor Jesucristo. Dice que este hombre enfermó y estuvo a punto de morir por la obra de Dios, porque él estaba enfermo también, él tenía achaques. Dicen, hermano, que de ahí de Filipo, donde estaba Pablo encarcelado, más o menos eran 1600 kilómetros. Que más o menos en millas serían como 900 y tantas millas. Y en ese tiempo, ¿en qué iban, hermanos? Se trasladaban de un lado a otro, en barco a lo mejor.
Un viaje así, hermano, en aquellos tiempos, para hombres que trabajaban de verdad en la obra de Dios, hermano, era cansado. Muchos de nosotros pensamos que todos estos hombres, la pasaban, como dicen por ahí, bien chévere. No, hermano, eran hombres que tenían achaques también, porque quizás no comían bien, quizás se desvelaban. Hoy en día nosotros tenemos la alacena llena de pastillas de haber y por haber, desde la uña hasta para el pelo. En aquellos tiempos, hermano, no había eso. Estos hombres medios comían y había días que ellos no comían. Es por eso que ellos tenían achaques, hermano. Ellos tenían problemas en su cuerpo. Pero a través de que ellos quizás pasaban días que no comían, que no se alimentaban bien, hermano, ¿sabe cuál era la diferencia de ellos? El poder de Dios en su vida. Es lo que los hacía seguir adelante, hermano. ¿Por qué? Porque el evangelio no es comida ni bebidas, sino justicia, paz y gozo. ¿En qué dice? En el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo que la comida de Él no era este pan de aquí. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces nosotros cuando buscamos de Dios, cuando nos entregamos a Dios, hermano, nada nos va a detener. Así es. Ni aunque usted no haya comido todo el día, hermano, que hay servicio, que hay evangelización, ahí vamos a estar. Pero tenemos que buscar el poder de Dios a través de su palabra. Tenemos que crecer en amor, hermano, en ciencia y en conocimiento a través de la palabra. Si no, de nada nos va a servir. ¿Qué más dice Johnny? Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que falta en vuestro servicio por mí. Ya ve, por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida. Este hombre, hermano, si usted ve su biografía, lo que los historiadores dicen es tremendo. Lo que es a Timoteo, a Epafrodito y al apóstol Pablo, dicen que eran hombres que no escatimaban su vida. Tenían achaques. Pablo tenía a Lucas, que era su doctor de cabecera. Pablo era un hombre enfermo que padecía. ¿Sí me entienden? Tenía enfermedades. Pero nada los paró. Porque era Dios dentro de ellos, hermano. Nosotros muchas veces estamos secos por dentro. Buscamos lo que a nosotros nos interesa. Hermano, ¿de qué manera Dios nos va a hablar a nosotros? Tenemos que entender la palabra del Señor. Dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Qué? A la iglesia. ¿Qué más dice, Jenny? Ahí tengo, capítulo 2. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos? Seguimos igual. Pablo dice, porque todos, dice, buscan sus propios méritos. Pero como diciendo, pero este Timoteo no. Este sí busca el poder de Dios, busca lo que es de Dios. Busca trabajar en la obra de Dios. Escuché un predicador que enseñaba, que dice que el que no sirve a Dios, dice que no ama. El que me ame, mi palabra guardará. Amén. El guardar la palabra encierra muchas cosas en servir a Cristo, en todos los ámbitos. Dice, el que lo sirve poco es porque ama muy poquito, dice, a Dios, a la obra de Dios, poniendo de ejemplo estos hombres. Entonces usted y yo calificamos.